Vamos a realizar el cálculo de impedancias y admitancias totales de una estructura eléctrica, pero a través de ecuación general. Ya se vio en videos anteriores cómo obtener la impedancia y admitancia total, o resistencia total, o conductancia total, o inductancia total, o invertancia total, o capacitancia total de estructuras pasivas, pero la condicionante para todas esas estructuras eléctricas pasivas pues era que no deberían de existir acoplamientos magnéticos. Ahora lo que tenemos es una estructura eléctrica pasiva con acoplamientos magnéticos, y ello implica que no podemos hacer reducciones serie paralelo, ya que al ser una inducción magnética, no algo físico, no podemos establecer si un acoplamiento está en serie o está en paralelo a algún elemento para poder hacer reducciones. Es por ello que nos tenemos que auxiliar del método de mallas. Recordando que el método de mallas que estamos trabajando o que se va a emplear es el desarrollado por el doctor Enrique Bustamante Yacas hace más de 73 años, que fue el iniciador de la Academia de Circuitos Eléctricos en Lezime, Zacatenco. Entonces, lo primero que hay que considerar es que el enunciado dice: de la siguiente estructura eléctrica determinar el valor de la impedancia total y la admitancia total. Nuevamente tenemos nuestra estructura eléctrica, las terminales de acceso, que son muy importantes, ya que en ella vamos a tener que trabajar para poder obtener el resultado. La frecuencia a la cual va a trabajar la estructura eléctrica que tenemos en el pizarrón. Y esta está formada por resistores, capacitores e inductores. Las unidades son farad, henrys, y nuevamente hay que enfocarnos en este caso en los resistores que tienen toda mi estructura eléctrica, identificando las unidades que tienen. Las unidades que tienen cada uno de los resistores que están formando la estructura eléctrica son ohms. Y siempre que un resistor tenga como unidades ohms, entonces significa que se va a comportar como una resistencia. Y al ser una resistencia la puedo considerar como una impedancia. Eso es lo que me indica en qué voy a transformar mi estructura eléctrica. Si yo tengo impedancias en los resistores, es decir, tengo ohms y son resistencias, toda mi estructura eléctrica la voy a transformar en resistencias. ¿Qué vamos a hacer? Agrupar en cajones de impedancias para poder reducir toda esta estructura y sea más simple para trabajar con ella. Pero algo importante: siempre que existan acoplamientos magnéticos, por recomendación, se les dice que todos los acoplamientos, al momento que asignemos sentido a las bobinas que tienen acoplamientos, identificando la marca de polaridad de cada una de las bobinas, al asignar sentidos nos queden acoplamientos positivos. Podríamos tener positivos y negativos, pero generalmente el problema son los signos menos, que al estar realizando las operaciones se omiten en muchas ocasiones y producen errores. Entonces, para evitar esa confusión, vamos a asignar sentidos a las bobinas que están acopladas considerando su marca de polaridad, de tal manera que todos los acoplamientos magnéticos que tenga esta estructura eléctrica queden positivos. Vamos a iniciar con los elementos que están más cercanos a las terminales de acceso y vamos a asignar sentidos a todos para poder tener la referencia. Entonces el sentido para este elemento va a ser este y va a ser mi elemento 1. Tengo mi elemento que está más cercano a las terminales de acceso, que son el cual estaría el cajón formado por dos elementos, que sería una resistencia y un capacitor, y le vamos a asignar el sentido hacia la derecha, y este sería mi elemento 2. Voy a considerar ahora como mi cajón de impedancias 3 al formado por la resistencia que está aquí y el capacitor, y entonces asignamos sentidos a esos elementos, que sería en esta dirección hacia abajo, y sería mi cajón de impedancias 3. Vamos a continuar considerando la primera estructura cerrada, que sería esta. Asignamos sentidos a este elemento. Como estamos asignando el sentido a esta bobina que ya está acoplada en esta dirección, que sería entonces el 4, con respecto a la marca de polaridad, vamos a omitir el que si entran por la marca son positivos y si salen por la marca son negativos, y vamos a recordar mejor la otra expresión. Cuando asignemos sentidos a las bobinas que están acopladas, si la corriente entra por la marca de polaridad tanto de una como de otra bobina que estemos haciendo referencia, ese acoplamiento es positivo.
Si sale por la marca de polaridad la corriente que estamos asignando, tanto de una como otra bobina que estemos haciendo referencia, también el acoplamiento es positivo. Y si asignamos una corriente que entre por la marca de polaridad y una corriente que salga por la otra marca de polaridad de la otra bobina que estamos haciendo referencia, ese acoplamiento es negativo. ¿Por qué decimos que entra por la marca de polaridad? Si seguimos la dirección de la corriente, lo primero que hace es llegar, considerando la bobina que está aquí, es llegar a la marca de polaridad. Por eso decimos que la corriente entra por la marca de polaridad. Si hubiéramos asignado el sentido hacia la derecha, lo que hubiera pasado es que la corriente primero toca la bobina y después toca la marca de polaridad. Por eso decimos que sale por la marca de polaridad. Entonces, una vez establecido esto, en este caso, asignamos un sentido a esta bobina que está entrando por la marca de polaridad. Todas las bobinas que estén ahora o que vamos a asignar los sentidos van a tener su sentido de corriente entrando por la marca de polaridad para que todos los acoplamientos que trabajemos nos queden positivos. Entonces tenemos nuestra bobina 4, asignamos el sentido y está entrando por la marca de polaridad, ya que la corriente que asignamos primero llega a la marca, por eso se dice que está entrando por la marca de polaridad en la bobina. Y entonces vamos ahora a asignar los demás elementos y aquí tendríamos otro elemento. ¿Por qué dejo sola otra bobina? Recuerden que mis cajones de impedancias deben de tener máximo 3 elementos, pero todos ellos son distintos. Y al momento de que yo estoy escogiendo otro elemento, ¿por qué? Porque esta ya no tiene más elementos conectados en serie. Recuerden que cuando agrupamos cajones de impedancias, agrupamos los elementos siempre y cuando estén conectados en serie. Esta bobina está sola. Si tomamos este punto, venimos hasta acá, aquí hay otra unión, entonces ya no está en serie con ningún otro elemento diferente a ella, por eso se quedó sola. De este punto hacia abajo tenemos una, dos bobinas y una resistencia. Es por ello que dejo a una bobina sola, porque no puedo agruparla con estos dos elementos porque estaría repitiendo a uno de ellos. Y este sería mi cajón de impedancias 5. Continuando, este sería el cajón de impedancia 6. Si estamos diciendo que la corriente de mis bobinas acopladas siempre debe de entrar por la marca de polaridad, la dirección es esta, y este sería el cajón de impedancia 6. Este sería mi cajón de impedancia 7, que es completamente arbitrario el sentido, ya que no tiene bobina acoplada. A pesar de que tiene una bobina aquí, esta no tiene marca de polaridad ni tiene ningún acoplamiento con todas las demás. Recuerden que podemos tener combinaciones de tanto bobinas aisladas magnéticamente, que sería el caso de esta bobina, por eso no tiene acoplamiento, como bobinas que tienen acoplamientos. Siempre hay que identificar que si la bobina no tiene ni marca de polaridad ni ningún acoplamiento, entonces esa bobina está aislada magnéticamente. Por ello no se induce un acoplamiento magnético con los demás inductores que tendría la estructura eléctrica. Entonces, tenemos mi elemento 7. Ahora voy a en la parte de arriba, este sería mi elemento 8, que puedo considerar, si empiezo de este punto, tengo 1, 2, 3 elementos que están en serie y todos son diferentes. Perdón. Entonces, los puedo agrupar en un cajón de impedancia. Como son 3, voy a empezar desde aquí. ¿Y por qué estoy asignando este sentido? Porque hay que recordar que la corriente que se asigne a los elementos que tienen, o a los cajones que van a tener bobinas acopladas, la corriente tiene que entrar por la marca. Si seguimos la dirección, primero llega la corriente a mi marca de polaridad y por eso decimos que está entrando por la marca y abarco a los elementos que voy a considerar. Continúo y tengo estos 3 elementos que sería en serie. Ya no lo puedo juntar con estos 3 porque recuerden que cada cajón de impedancias solo puede tener 3 elementos y todos deben de ser distintos. Ya está el cajón de impedancias 8. Tendría mi cajón de impedancia 9, que sería 1, 2, 3 elementos que están conectados en serie y que son diferentes cada uno de ellos. La corriente, esta sería mis 3 elementos, y la corriente, como tengo una bobina que tiene acoplamientos y marca de polaridad, debe de entrar por la marca de polaridad. Esta es la dirección que debe de llevar. Después continúo y ahora tengo, después de estos 3 elementos, tengo 1, 2 y 3 elementos más conectados en serie, pero 2 de ellos se repiten. Entonces puedo separar o debo de separar uno de ellos, que sería el que se repite, pues sería la resistencia de 10.
asigno sentido, que sería hacia la derecha, y este es mi elemento 9, y este es mi elemento, o mi cajón de impedancia 10. Los dos elementos que quedaron separados del cajón 10, ahora los puedo agrupar en un cajón de impedancias, que sería el 11. Voy a seguir con la estructura y entonces puedo considerar a estos tres elementos de este punto a este punto y están conectados en serie. Todos ellos son diferentes, por lo tanto me pueden quedar en un cajón de impedancias y este sería mi cajón de impedancias 12. ¿Qué detalle tengo? Que debo de asignar sentido de tal manera que entre por la marca de polaridad, por lo que la dirección de la corriente es la que estoy escribiendo. Y este sería mi elemento o mi cajón de impedancia 12. Continúo ahora hacia abajo y tengo tres elementos, o tengo más, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Pero puedo agrupar solamente tres que sean distintos. Si empiezo desde aquí, de la parte de arriba, tendríamos 1, 2 y 3 elementos que son distintos. Pueden quedar en un cajón de impedancias. Como tengo una bobina, me fijo en la marca de polaridad porque la corriente debe de entrar por la marca de polaridad y entonces la dirección que asigno es esta y este sería mi cajón de impedancias 13. Tengo estos tres elementos que me quedan, un capacitor, una resistencia y un capacitor. Como se repiten, en este caso los capacitores, tengo que separar en dos cajones. Uno lo voy a considerar formado por el capacitor y la resistencia. La dirección es arbitraria, en este caso por no tener bobinas, pero se la asignamos en el sentido que lleva estas direcciones y este sería mi cajón de impedancias 14. Como me quedó un capacitor solo, le asignamos el sentido y ese sería mi cajón de impedancias 15. Es decir, voy a tener 15 cajones de impedancias formando ahora mi estructura eléctrica en vez de todos los elementos que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. En vez de tener 28 elementos formando toda mi estructura eléctrica y trabajar con ellos, lo voy a simplificar en un inicio en 15 cajones de impedancias que me van a dar el mismo resultado que haber dejado el circuito tal y como está y transformarlo todo en impedancias. Como ya asignamos el sentido de todas las bobinas y se puede ver que de acuerdo a la dirección que se dio, la corriente está entrando por la marca, porque de acuerdo a la dirección primero llega la marca y después toca a la bobina. Por eso decimos que está entrando por la marca. Aquí vuelve a entrar por la marca, vuelve a entrar por la marca, vuelve a entrar por la marca, vuelve a entrar por la marca de polaridad y vuelve a entrar por la marca de polaridad. Eso implica que todos mis acoplamientos van a ser positivos y yo puedo decir, como ya tienen nombre, todas mis bobinas o mis cajones de impedancias ya están enumerados, ya puedo decir qué inductancia tengo y voy a iniciar con la 4. Si inicio con la 4, por orden te seguiría con la 5 y tengo una inductancia mutua que es la 4,5 y como por las dos marcas las corrientes que yo estoy analizando están entrando, ese acoplamiento es positivo o mayor que 0. ¿Sí? Ahora voy con el 4,8, repito, voy a iniciar primero con la 4, la corriente está entrando por la marca, esta corriente también está entrando por la marca de polaridad, por eso este acoplamiento también es mayor que 0 o positivo. Voy con mi acoplamiento 4,9 para seguir un orden y mi corriente asignada tanto a la bobina 4 como a la bobina 9 está entrando por la marca de polaridad, por eso este acoplamiento se queda positivo o mayor que 0. El acoplamiento que tiene todavía la bobina 4 es con la 12 y si analizo la corriente que circula que asignamos y circula a través de la bobina 4 y de la bobina 12, entran por la marca de polaridad ambas corrientes, es por ello que este también es positivo o mayor que 0. Ahora, como ya no tengo más acoplamientos con la bobina 4, voy con la bobina 5 y tiene dos acoplamientos, que sería uno con la 5 o tres acoplamientos, uno con la 4 que ya lo consideramos, entonces consideramos ahora con la 6, que sería la inductancia mutua 5,6 y la corriente asignada a la bobina 5 está entrando por la marca de polaridad y la corriente asignada al elemento 6
está entrando por la marca de polaridad, por eso la inductancia mutua 5, 6 es mayor que 0 o positiva. El 5 o la inductancia 5 también, o la bobina 5 también tiene acoplamiento con la 12. Revisamos cómo son los sentidos asignados a las bobinas y en la bobina 5 está entrando por la marca de polaridad y en la 12 también está entrando por la marca de polaridad. Entonces es mayor que 0 o positivo. Esto lo estamos haciendo para verificar que no cometimos errores al asignar sentidos y dejamos alguna inductancia mutua, ya con el nombre que tiene cada uno de acuerdo a la numeración que dimos, con signo negativo, es decir, que sea menor que 0 en vez de mayor que 0. Bueno, ahora vamos con la inductancia, con la bobina 6, para seguir el orden. Ya hicimos la 6,5, que sería la 5,6, y entonces nos queda que la bobina 6 está también acoplada con la 13. Analizamos los sentidos que se asignaron. La corriente de la 6, de la bobina 6 está entrando por la marca de polaridad y la corriente de la bobina 13 está entrando por la marca de polaridad. Por eso ese acoplamiento también es positivo o mayor que 0. Vamos ahora con la 9, que sería esta bobina. Ya tenemos la 9,4 y también tiene un acoplamiento con la 9,12. Entonces analizamos los sentidos de corriente que asignamos. Y para la bobina 9 está entrando por la marca de polaridad y para la bobina 12 está entrando por la marca de polaridad también. Ese acoplamiento es positivo o mayor que 0. Por último tendríamos el acoplamiento entre la bobina 12 y 13. Analizamos las corrientes que se asignaron. Está entrando por la marca de polaridad en la bobina 12 y está entrando por la marca de polaridad en la bobina 13. Este acoplamiento es positivo o mayor que 0. Entonces, como ya todos los valores sabemos que de las inductancias mutuas son positivas, nos vamos a enfocar al calcular ahora las impedancias o el valor de los cajones de impedancias que ya enumeramos y que hay que obtener. Tenemos que mi cajón de impedancia 1 va a estar formado solamente por una resistencia, entonces el valor es 12 ohms. El cajón de impedancia 2 va a estar formado por dos elementos que es una resistencia y un capacitor. Y hay que recordar que la impedancia de un capacitor se obtiene como menos I sobre omega por el valor del capacitor. Sustituyendo datos de frecuencia y valores de la capacitancia, tenemos que el cajón de impedancia 2 da como resultado 5 menos 8I, las unidades son ohm. El cajón de impedancia 3 está formado por dos elementos que es una resistencia y un capacitor. Recordando que la impedancia del capacitor se obtiene como menos I sobre el valor de omega que multiplica la capacitancia, en este caso 3, que sería la que está aquí, y al sustituir datos nos queda como 18 menos 20i ohms. La impedancia 4, el cajón de impedancia 4, solo tiene un elemento que es una bobina, y la impedancia de una bobina se calcula como I por omega por L, o por el valor de la inductancia, en este caso la que llamamos 4, al sustituir datos nos queda como 18i y son ohms. La impedancia 5 nuevamente es una sola bobina, recordando que la impedancia de una bobina es I por omega por el valor de la inductancia 5 y eso nos va a quedar como 16i y son ohms. La impedancia 6 o el cajón de impedancia 6 está formado por dos elementos que es una resistencia y una bobina, entonces tenemos que la impedancia 6 va a ser igual a la resistencia más la impedancia de la bobina que es I omega L y vamos a obtener al sustituir datos que ese cajón de impedancia 6 vale 6 más 14i y son ohms. El cajón de impedancia 7 está formado por dos elementos que es una resistencia y una bobina, entonces tenemos que el cajón de impedancia 7 va a ser igual a una resistencia más la impedancia de la bobina que es I omega L y vamos a obtener como resultado 16 más 30i y son ohms. El cajón de impedancia 8 tiene tres elementos que es una resistencia, una bobina y un capacitor. Entonces tenemos que el cajón de impedancia 8 va a ser la resistencia más la impedancia de la bobina que es I omega L más la impedancia del capacitor que es menos I sobre omega C. Al sustituir datos y hacer operaciones nos queda 6 más 13i, las unidades son ohms. El cajón de impedancia 7 tiene tres elementos también que es una resistencia, una bobina y un capacitor. Entonces el cajón de impedancia 9 va a ser igual a la resistencia más la impedancia de la bobina que es I omega L más la impedancia del capacitor que es menos I sobre omega C.
Sustituyendo datos, haciendo operaciones, nos queda 5 más 13i y son ohms. El cajón de impedancias 10 va a estar formado solo por una resistencia y su valor es de 10. El cajón de impedancia 11 va a estar formado por dos elementos, que es una resistencia y un capacitor. Tenemos entonces que el cajón de impedancia 11 va a ser igual a la resistencia más la impedancia del capacitor, que es igual a menos I sobre omega C, y eso da como resultado 5 menos 8I y son ohms. Por cuestiones de espacio está un poquito saturado el pizarrón, pero es para no hacer tantos videos ni que tengan mucho tiempo. El cajón de impedancia 12 está formado por tres elementos, que es una resistencia, una bobina y un capacitor. Entonces el cajón de impedancias 12 va a ser igual a la resistencia más la impedancia de la bobina, que es I omega L, más la impedancia del capacitor, que es menos I sobre omega C, y va a dar como resultado, al sustituir datos y hacer operaciones, 4 más 14i y son ohms. El cajón de impedancia 13 va a estar formado por tres elementos, que va a ser una resistencia, una bobina y un capacitor. Entonces el cajón de impedancia 13 va a ser igual a la resistencia más la impedancia de la bobina, que es I omega L, más la impedancia del capacitor, que es menos I sobre omega C, y haciendo operaciones nos queda como 25 más 9i y son ohms. El cajón de impedancias 14 va a estar formado por dos elementos, que es un capacitor y una resistencia. Y entonces el cajón de impedancia 14 va a ser igual a la resistencia más la impedancia del capacitor, que es menos I sobre omega C, y nos queda como 5 menos 2i son ohms. Por último, el cajón de impedancias 15, que es un solo capacitor, nos queda la impedancia del capacitor, recuerden que se calcula como menos I sobre omega C, y nos queda un valor de menos 4i y son ohms. Ya calculamos el valor de las impedancias de cada uno de los cajones que enumeramos para que simplificamos el circuito y sea más fácil resolverlo, pero además hay que calcular la impedancia de cada una de las mutuas, y entonces tenemos que la impedancia mutua 4,5, que sería entre la bobina 4 y la 5, pues va a ser igual, se calcula igual que si se calculara la impedancia de una bobina, que es I omega L, pero esta L es el valor de la 4,5, que es 4 milihenries, y al sustituir datos nos queda como 4i. La impedancia mutua 4,8, que es esta que está aquí, va a ser igual a I omega por el valor de la inductancia mutua 4,8 ahora, y al sustituir datos nos queda 7i y son ohms. La impedancia mutua 4,9, que es esta que está aquí, va a ser igual a I omega por el valor de la inductancia mutua 4,9, que es 8 milihenries, y al sustituir datos y hacer operaciones nos queda 8i y son ohms. La inductancia mutua o la impedancia mutua 4,12, que es entre la bobina 4 y la 12, es esta que está aquí. Entonces va a ser igual a I omega por la inductancia mutua 4,12, que es 9 milihenries, y nos queda como 9i y son ohms. La impedancia mutua ahora 5,6 es la que hay entre la bobina 5 y 6, y se va a obtener la impedancia como I omega por el valor de la inductancia mutua 5,6, que es 8 milihenries. Al sustituir datos y hacer operaciones nos queda como 8i y son ohms. La impedancia mutua 5,12, que es esta que está aquí, pues va a ser igual a I por el valor de omega por la inductancia mutua 5,12, que es 5 milihenries, y nos queda como 5i y son ohms. La impedancia mutua 6,13 va a ser igual a I omega por la inductancia mutua 6,13, que vale 5 milihenries. Al hacer operaciones sustituyendo datos nos queda 5i y son ohms. La impedancia mutua 9,12, que es la que hay aquí entre la bobina 9 y la 12, va a ser igual a I omega por la inductancia mutua en 9,12, que vale 6 milihenries. Al sustituir datos y hacer operaciones nos queda como 6i y son ohms. Y por último, la impedancia mutua 12,13, que es la que hay entre el cajón de impedancia 12 y 13 o la bobina 12 y 13, va a ser igual a I omega por la inductancia mutua 12,13, que es un valor de 9 milihenries. Al sustituir datos y hacer operaciones nos queda como 9i y son ohms. Entonces lo que hicimos es calcular el valor de cada uno de los cajones de impedancias que se escogieron para esta estructura eléctrica, y además los acoplamientos de todas las bobinas
que tienen acoplamiento de acuerdo a la numeración que se le asignó a cada una de ellas. Entonces, lo que ya podemos hacer es reescribir la estructura eléctrica con cajones de impedancias para calcular únicamente las impedancias propias y mutuas de las mallas que se van a formar para poder obtener la impedancia total y una vez obtenida la impedancia total, poder obtener la admitancia total.